Buenos días, nosotros somos Juan Andrés Sánchez y quien les habla Juan David Aparicio y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de Arduino, que es una computadora de vuelo para un cohete experimental. La descripción de nuestro proyecto es una computadora de vuelo capaz de registrar y modificar parámetros de un cohete experimental basado en un sistema de SP32. Esta va a tener la posibilidad de medir variables como el roll, el pitch, el yaw, va a registrar los datos en una SD como una caja negra, va a tener un control activo de la trayectoria del cohete y además va a desplegar un paracaídas cuando éste esté en las condiciones óptimas de vuelo. Primero debemos saber que un cohete, en nuestro caso, o cualquier cuerpo que esté en vuelo, este va a experimentar ciertas fuerzas que van a hacer que él rote en distintos grados. Son principalmente el yaw, el roll y el pitch. Y lo segundo son los controles de estabilidad y dirección que ya se están haciendo tanto en los cohetes a gran escala como en los cohetes experimentales, y eso básicamente es el control mediante aletas móviles, compensando el movimiento de las aletas hace que estos giros no sean tan pronunciados, y también un control con TBM, que es ir moviendo la dirección de la propulsión del cohete para así mismo también compensar el movimiento. Aquí tenemos un diagrama que representa lo que queremos hacer con nuestro proyecto, y es tener el cohete en el aire con sus distintas partes, tanto la parte para activar el paracaídas como los dos sistemas de control, que tu funcionamiento se basa en el movimiento de unos servos, y asimismo vamos a tener un microcontrolador SP32 en el cohete, y ese va a estar enviando datos constantemente a el SP32 en tierra y al lado del computador. Entonces la idea es que todos los parámetros que está midiendo el cohete podamos ver esto mediante gráficas en el computador y estando desde el lugar de lanzamiento. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la SP32 tanto para el módulo de cohete como para el módulo de la Tierra. Este nos brinda una mayor potencia de procesamiento, más RAM y almacenamiento, que es algo que necesitamos para la medición de todas las variables. El Wi-Fi y el Bluetooth integrado, o sea, tienen una comunicación entre los dos, y tiene una gran cantidad de pines que los necesitamos para todos los sensores y motores que tenemos dentro de nuestro proyecto. ¿Cuáles son las entradas de nuestro sistema? Tenemos 4 entradas: el pulsador, el acelerómetro giroscopio, el barómetro y el módulo GPS. El pulsador sirve para la transmisión de datos y el despliegue manual del paracaídas en el cohete. El acelerómetro giroscopio es un sensor de inercia que nos proporciona los ángulos de yaw, pitch y roll, lo cual es crucial para el control del cohete. El módulo GPS registra la posición geográfica, la longitud y la latitud en tiempo real. Luego el barómetro mide la altitud y permite detectar la fase de caída del cohete para activar el paracaídas. En las salidas que tenemos dentro de nuestro sistema, al igual que las entradas, son 4. Entonces inicialmente vamos a tener el buzzer, que va a estar en el panel de control con la SP32 en tierra, y esta la que va a hacer es que cuando inicie el temporizador va a emitir un sonido. Luego están los LEDs, que al igual que el buzzer nos van a dar unas señales de cuando se empieza la transmisión de datos y cuando esta está apagada. Terceros son los servomotores, y el módulo nos permite controlar mediante el bus I2C varios servomotores por grupos al mismo tiempo, y pues los servomotores que van a hacer el movimiento para los distintos controles que se le van a hacer al cohete. Y por último está el adaptador de tarjeta SD, que este nos va a permitir tener allí la tarjeta SD para estar constantemente guardando los datos y que esto luego lo podamos visualizar en nuestro computador. Esta es la estructura de montaje de la SP en la Tierra. Contamos con los 2 botones que son los que activan tanto la comunicación como el abrir el paracaídas, los LEDs que visualmente nos dan la confirmación de que se están realizando las acciones, y el buzzer, que es la confirmación auditiva de todos estos procesos. Con la SP32 que está en el cohete vamos a tener más elementos. Inicialmente los 2 sensores, el acelerómetro giroscopio y el barómetro, que nos van a permitir saber los ángulos de rotación del cohete y también la altura a la que está. Luego vamos a tener el módulo de control de los servomotores, que este es el que nos va a permitir movilizar cada uno de los grupos. También el adaptador de la tarjeta SD para ir almacenando los datos, y adicionalmente el módulo de GPS para saber constantemente la ubicación de nuestro cohete. Ahora les vamos a mostrar las pruebas del sistema que realizamos para nuestro proyecto. Inicialmente estaban las pruebas de giro, que con la rotación del acelerómetro giroscopio vamos a tener los 3 ángulos: el pitch, el roll y el yaw. Entonces cuando giremos en cada uno de estos sentidos el cohete, van a responder ciertos grupos de servomotores. Realmente vamos a ver si giramos el pitch, o sea, cuando este vaya a ser distinto de 0, se mueven todas las aletas en el sentido contrario al que está girando el pitch en el cohete.
Y esto va a ser lo mismo para los grupos 2 y 3 del servomotor, sino que esos van a responder con el yaw y con el roll. Todos van a estar girando en sentido contrario al ángulo que estamos utilizando para el giro. Las pruebas del sistema de paracaídas, una de las funciones principales de esta computadora es activar el paracaídas en distintas situaciones de vuelo. Las dos primeras que tenemos es cuando el roll o el yaw tienen una variación de más o menos de 50 grados, ya que eso significa que el cohete va en descenso. Entonces necesitamos que el paracaídas se active para tener una caída controlada. La tercera forma es desde la SP32 que está en tierra, activando un botón manualmente. La cuarta, una vez activamos el segundo botón que empieza la transmisión de datos, 15 segundos después automáticamente se va a activar el paracaídas. Y por último, con ayuda del barómetro vamos a estar midiendo la diferencia de alturas. Cuando veamos que esta diferencia de alturas se vuelve negativa, y específicamente entre -3 y -5, eso también significa que el cohete va de caída, entonces vamos a activar el paracaídas. Ahora hablemos de las pruebas de comunicación que realizamos entre nuestras SP32 en el cohete y la SP32 en la Tierra. Antes de que se inicie la comunicación en la ASP del cohete se están transmitiendo todos los datos, mientras que en la ASP de la Tierra, antes de transmitir todos los datos, se puede ver la ejecución de varias acciones, como la de abrir paracaídas o empezar la comunicación entre las dos SP. Una vez se active la comunicación entre las dos, en nuestra SP del cohete vamos a ver un mensaje de confirmación de que se están empezando a enviar los datos, y a continuación en la SP32 de la Tierra vamos a ver cómo empezamos a recibir todos los datos que la SP del cohete nos está enviando. Entonces, las pruebas de almacenamiento, una vez realizadas los diferentes movimientos con la SP del cohete, extrajimos la SD de la SP y miramos los datos recolectados en formato CSV, y lo pudimos abrir en Excel y verificar que todos los datos estuvieran guardando bien y fueran coherentes con lo que estábamos realizando. Ahora les vamos a explicar cómo es el funcionamiento del código tanto para la SP32 en tierra como la que está en el cohete mediante los diagramas de flujo. Entonces, empecemos con el diagrama de flujo de la SP32 en la Tierra. Empieza nuestro programa, luego incluyendo todas las librerías que vamos a necesitar, tanto para la comunicación entre las SPs, los servos, los LEDs o los buzzers. Definimos cada uno de los pines de conexión dentro de la SP Now, creamos las variables globales en donde vamos a almacenar todos los datos que necesitemos, configuramos cada uno de los pines digitales como entradas, como salidas, iniciamos la conexión Wi-Fi entre las dos SP32 mediante el protocolo de comunicación SP Now, prendemos el LED rojo, el cual indica que el sistema está listo, y eso da por terminada la parte del void setup. Ahora entramos al void loop. Primero leemos el estado actual de cada uno de los pulsadores para saber si hay que hacer alguna acción o no. Si el pulsador 1 está presionado, envía un mensaje tiempo vía SP Now al otro SP. Empieza a imprimir en el monitor serial que el tiempo ha iniciado, y apaga el LED rojo y prende el LED verde. Si el pulsador 2 no se ha presionado, revisa el pulsador 2. Si el pulsador 2 fue presionado, envía un mensaje que es abrir, el cual indica al otro SP que tiene que abrir el paracaídas. Luego imprime en el monitor serial que el paracaídas se abrió. En el caso que el pulsador no haya sido presionado, continúa con el void. Explicando el diagrama de flujo del SP que está en el cohete, al igual que antes vamos a tener una configuración inicial, incluyendo las librerías, definiendo los pines, poniendo las direcciones I2C, creando las variables globales y las constantes que vamos a usar. Luego, en el setup se configuran y activan cada uno de los periféricos y los módulos, como por ejemplo los sensores, el módulo que va a controlar los servos entre los otros. Luego, la calibración de los sensores, vamos a posicionar los servos en un ángulo inicial, y también vamos a empezar la conexión SP Now entre el SP del cohete con el SP de la Tierra. Debe asegurarse que exista un archivo .scv en la tarjeta SD para escribir allí los datos. Entonces, en caso de que no exista, va a crearlo, y en caso de que sí, pues va a continuar el código normalmente. La primera fase de nuestro loop es que va a inicializar un contador de tiempo, ya que tiempo es una variable muy importante para ciertas condiciones. En el loop lo primero que se asegura es que el monitor serial y la conexión GPS esté disponible. En caso de que ninguna de esas dos condiciones se cumpla, se va a acabar el ciclo. En caso de que sí, se revisa si ha llegado o no un mensaje por medio de SP Now. En caso de que sí,
revisa de si es el mensaje abrir o si es el mensaje tiempo. En el caso de que sea el mensaje abrir, entonces va a incrementar un contador. Si es un número par, que el servo vuelva a su posición inicial, y en caso de que no sea un número par, va a girar el servo a 90 grados, que eso significa que se abre el paracaídas. Y en caso de que el mensaje que recibamos sea tiempo, va a iniciar el contador de tiempo desde el momento del lanzamiento, y también va a activar una bandera para especificar que ya puede empezar la transmisión de datos con Spinout. Luego vamos a seguir con la primera condición para abrir paracaídas, que es si pasan 15 segundos a partir del lanzamiento, entonces se va a activar el paracaídas. En caso de que no, pues va a seguir con el loop normalmente. Luego la medición en cada momento del acelerómetro. Con base a estas medidas se va a calcular el pitch, el roll y el yaw con ayuda de un filtro adicional, y con estos tres ángulos registrados entonces se van a mover los respectivos grupos de los servomotores en sentido contrario a cada uno de estos ángulos. Si se tiene un ángulo de más o menos 50 grados en el pitch y en el yaw, que significan que el cohete ya va de descenso, entonces se va a activar el paracaídas. Luego vamos a tener la medición con el barómetro. Para tener una medida más confiable, lo que se hizo fue un promedio de 10 datos, y se va a preguntar si tiene ya la altura inicial establecida. Al inicio del código, él toma una altura inicial para de ahí en adelante tomar la diferencia de alturas, y también se va a calcular como la derivada numérica de esta diferencia de alturas la velocidad vertical, y si este valor está entre menos 3 y menos 5 metros por segundo, se va a activar el paracaídas. Ya como últimas acciones vamos a tener que se van a mostrar los datos por el monitor serial, se van a almacenar cada uno de estos datos en la tarjeta SD, y por último, si ya se oprimió el botón para empezar la transmisión de datos, entonces se van a transmitir estos datos por SPNow, y en caso negativo va a volver a hacer el ciclo y va a volver a desempeñar las funciones que acabo de explicar.